significa nacer de nuevo. Y para ello vamos a leer en las Sagradas Escrituras San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y les dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: hemos visto. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas pueden tener diversas ideas acerca de lo que significa nacer de nuevo. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de este término? Porque lo que importa es la actitud de Dios, lo que Él quiere decir con este término y el efecto que eso tiene en nosotros. La verdad es que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que puedan nacer de nuevo para estar preparados e ir al cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es por eso que es importante que entendamos que necesitamos nacer de nuevo. Y a través de este hermoso pasaje bíblico que hemos leído, podemos encontrar lo que significa nacer de nuevo. Al final, me gustaría estar seguro de que todos entendemos lo que significa nacer de nuevo, cómo puede suceder esto en su vida y la importancia que tiene para toda su eternidad. ¿Qué significa nacer de nuevo? Al igual que Nicodemo, todos tenemos ideas preconcebidas. Algunos podrían decir que renacer o nacer de nuevo es volver a intentarlo, creer, fallar, levantarse, vivir, sentir. Otros podrían decir expresiones tales como: sentí que renací cuando salí de la prisión. O también podría decir: cuando el médico descubrió la cura de mi enfermedad, volví a nacer de nuevo. Nicodemo era un judío,
un prominente judío porque era maestro de Israel, líder religioso del pueblo de Israel en la época de Jesús. Pero por ser judío y por ser fariseo, un religioso como lo que él era, podría tener en su pensamiento las promesas del Antiguo Testamento acerca de la restauración del pueblo de Israel y cómo eso podría representar un nuevo nacimiento para ellos. En Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 8, podemos encontrar una de las promesas, de las tantas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el versículo 3 de ese capítulo dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Estas palabras pudieron haber resonado en la mente de Nicodemo. En la época de Jesús, los israelitas consideraban que estas promesas ya se habían cumplido, por lo menos 2 de 3 promesas. Ellos, como hemos leído en Jeremías, creían que el pueblo de Israel se iba a reunir de nuevo como nación en Jerusalén después del exilio, porque cuando Jeremías escribió esa profecía, parte del pueblo de Israel ya estaba exiliado por el pueblo asirio y luego estuvieron bajo el dominio del imperio babilónico. La otra promesa que ellos pensaban que ya había sido cumplida era la purificación y transformación espiritual del pueblo de Dios, cuando dijo que les iba a dar pastores que los apacentaran. Y los fariseos, que era una secta de los judíos, creían que ellos habían formado parte de ese movimiento espiritual que había hecho renacer al pueblo de Israel en la fe de Dios. Lo único que ellos estaban esperando era al Mesías para que se cumpliera por completo todas esas promesas. Así que cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, él quizás no lo entendió por completo. Lo tomó por sorpresa, y el hecho de que él viniera a Jesús de noche nos indica que él quizás pensaba que Jesús era alguna especie de preámbulo, un profeta como Elías que estaba preparando el camino del Señor, porque ellos no consideraron a Juan el Bautista así, pero esto es lo que ellos creían. Sin embargo, Jesús fue directo al grano. Cuando Nicodemo lo saludó y le dijo: nosotros creemos que tú eres un maestro de Israel, para Israel, porque las cosas que tú haces no las hace cualquiera si Dios no está con él. Pero eso es lo que él veía como un religioso. Jesús le dijo: de cierto te digo, si usted quiere ir al cielo, lo único que necesita hacer es nacer de nuevo. Solo el nuevo nacimiento o regeneración de nuestra alma nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo. Y esas palabras traducidas del hebreo quieren decir amén, amén. Es decir, te digo la verdad. Créeme cuando te digo que te es necesario nacer de nuevo. La respuesta de Jesús a Nicodemo destruyó muchas asunciones que él tenía. Podría él haber pensado que por ser israelita, por ser parte del pueblo de Dios, él ya había nacido de nuevo. Él podía ser parte del reino de Dios, pero eso no le estaba asegurando eso. Y Jesús se lo deja muy en claro y le dice: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Así que de aquí sacamos algo muy importante para nosotros.
usted y yo no podemos entrar al reino de Dios porque hemos nacido en un país cristiano. No podemos entrar al reino de Dios porque asistimos regularmente a un templo y tratamos de cumplir con cada una de las reglas impuestas por la sociedad a través de esa religión. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y el término nacer de nuevo, escrito en el original griego, esa palabrita nacer de nuevo, literalmente quiere decir ser nacido desde arriba. El nuevo nacimiento, entonces, podemos decir que es un acto divino que se imparte al que cree, al creyente arrepentido, a través de una nueva vida en unión con Cristo, haciéndolo partícipe de la naturaleza divina. Pablo escribe en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que nacer de nuevo es una experiencia espiritual, no religiosa, espiritual, que viene de parte de Dios. Como dijo ahí el apóstol, nos regenera por el lavamiento, dice, y renovación en el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que Dios quiere que nosotros participemos de esto maravilloso que Él nos está proponiendo. ¿Cómo puede esto suceder en mi vida? Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Todavía no entendía él lo que Jesús quería decir con nacer de nuevo. ¿Puede acaso, le dijo, entrar por segunda vez, un hombre viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le explicó a Nicodemo cómo era que funcionaba esto, cómo era que sucedía esto. Él explica a Nicodemo que el Espíritu Santo es el agente regenerador. En el versículo 5 del capítulo 3 de Juan nos dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esa palabra agua, en griego, pudor, de la base de huetos, que quiere decir lluvia, nos habla de una agua que cae y desciende de lo alto. Entonces, esto viene de Dios. Más la palabra espíritu, neuma, que significa aliento divino de parte de Dios para nuestra vida. Nuestra vida espiritual, hasta el momento en que escuchamos la palabra de Dios y se llena de fe nuestro ser, ha estado muerto y necesita el aliento de vida de parte de Dios para que nazcamos de nuevo. Por eso Santiago nos escribe en el primer capítulo de su epístola, versículos 7 y 8, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor nos hace renacer por su voluntad, porque Él quiere
que todos procedamos al arrepentimiento. El nuevo nacimiento, por lo tanto, es una obra creadora de Dios. Él dijo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre solo puede producir carne, por eso nacen otros seres humanos. Y lo que es nacido, dijo, del Espíritu, Espíritu es. Si tú renaces hoy, puedes decir con total facultad que Dios te ha hecho renacer y ahora eres un hombre o una mujer espiritual. Por eso dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nos aclara en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Entonces, tenemos que renacer de nuevo. Y esa obra la hace Dios, pero nosotros debemos escuchar con fe la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Una vez nacemos, nosotros podemos empezar a agradar a Dios. Nosotros en nuestra naturaleza carnal, antes de Dios, antes de Jesús, no podemos agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nos sigue explicando en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, debe nacer de nuevo. Y para que nazca de nuevo, usted tiene que escuchar la palabra del Señor. Debe ser expuesto al Evangelio de Cristo. Pablo nos explica esto en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y nos convence en el versículo 17 diciendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo, al escuchar la palabra de Dios, nos convence de pecado, tal y cual lo prometió Jesús. En el capítulo 16 de San Juan, versículo 8, Él dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y este convencimiento produce arrepentimiento. Al recibir el llamado de Dios, lo único que nosotros podemos hacer es responder confesando nuestros pecados. El apóstol Pedro, en su discurso, después del avivamiento que tuvieron, la llenura del Espíritu Santo, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es entonces cuando podemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo, como explicó el apóstol Pablo en el versículo 8 al 10 de Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, dijo Pablo, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Así que así es como Dios opera el nuevo nacimiento en tu vida. ¿Por qué es importante para nuestra eternidad nacer de nuevo? Bueno, primero, porque nacer de nuevo nos hace hijos y miembros de la familia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo nos hace formar parte de la familia de Dios. Nacer de nuevo también nos da poder para vencer las obras de la naturaleza carnal. Dice Romanos capítulo 8, versículo 10. Y Cristo vive en ustedes una vez nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. No tienes que hacer nada para ser justificado por Dios. Y esto lo voy a explicar en el próximo video. Pero tienes que nacer de nuevo para recibir este don sin igual. Examinémonos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, probémonos a nosotros mismos. Porque si no estamos en Cristo, estamos reprobados. Necesitamos, ciertamente, nacer de nuevo. Así que, ¿qué estás esperando? Dios quiere que nazca de nuevo. Lee la Biblia. Ve a alguna iglesia y escucha la palabra de Dios. Y deja que el Señor opere esa obra en tu corazón. Quiero desearte que Dios te bendiga y que te ayude, que te prospere como prospera tu alma. Dios te bendiga.